Bueno, comenzamos después de este pequeño receso. Esta tarde nos acompañan tres voces que unen rigor, pasión y ciudad también. Me gustaría comenzar con Engel de la Cruz. Ella es licenciada en Humanidades con suficiencia investigadora y experiencia en traducción. Obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en Literatura editando críticamente un manuscrito inédito del siglo XVI, Coloquios Militares, cuya conservación y puesta en valor debemos en gran medida a su trabajo. Ha sabido tender puentes entre literatura e historia y desde hace más de 10 años se dedica a la docencia, visibilizando la riqueza de las letras españolas y su impacto en la cultura contemporánea. Su obra, Comuneros, la Revolución de Castilla, muestra su compromiso por acercar la historia a un público amplio, invitando a pensar nuestra identidad y patrimonio. Yo os traigo una primicia porque Engel me ha dado permiso para desvelar que en la próxima Feria del Libro pues habemos nueva criatura. ¿El tema? Sorpresa. Sorpresa. Seguimos con Daniel Gómez Aragonés. Él es licenciado en Humanidades y diploma de Estudios Avanzados en el área de Historia. En 2018 fue nombrado académico correspondiente por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Es un divulgador incansable, colabora en medios y programas como en La Escóbula de la Brújula o Espacio en Blanco o Ser Historia, y a través de sus libros como Historia de los pueblos bárbaros de Europa, Toledo, Biografía de la Ciudad Sagrada y su última publicación, Reinas Godas, crea un puente entre pasado y presente. Él es miembro de la OTO, de la Orden de Toledo Oculta, junto a Gonzalo y a Julio. Con la colaboración de Jesús Callejo, son fundadores del Museo de la España Mágica, que está ubicado aquí en Toledo. Es guía oficial de turismo, diseña rutas y actividades culturales en Toledo y en Madrid, además de compartir numerosas conferencias. Con Dani y Gonzalo, el domingo podréis disfrutar, como hemos comentado antes, de una de las 3 actividades que os hemos preparado, una ruta por el Toledo Mágico. Y ya por último, pues presentar a Gonzalo Rodríguez García. Él es doctor en Historia, gracias a un estudio sobre la tradición guerrera de la Hispania céltica, los celtas, héroes y magia. Es un estudioso sobre el mundo de la tradición en sentido sapiencial, autor del Poder del mito, Hispanofilia, y su última publicación es Aullido del Lobo, un manual para jóvenes guerreros espirituales. Participa habitualmente en conferencias, radios y en podcast. Es también cofundador del Museo de la España Mágica, miembro de la OTO, al igual que su compañero Daniel. Es guía oficial de turismo y conduce rutas y actividades en Museo de Madrid y Toledo que no os podéis perder. El último proyecto conjunto de Daniel y de Gonzalo es Círculo Recaredo, que es una iniciativa de divulgación histórica y un espacio de reencuentro con tradiciones culturales, mitos y simbología, donde se abre el debate y la reflexión mediante conferencias, rutas y viajes de autor. Como veis, os traemos 3 miradas complementarias para preguntarnos qué huella del siglo de oro late hoy en Toledo, cómo la contamos y cómo la caminamos. Damos paso a la mesa redonda, el siglo de oro y Toledo. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Vale, genial. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un poquito de calor, ¿no? Bueno, vamos a ver si con la mesa redonda que vamos a realizar no refrescamos, sino que damos más calor todavía. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Lourdes. Casi que nos vamos a levantar y nos vamos a ir para no estropearlo, porque lo que digamos creo que poco puede mejorar la presentación magnífica que nos has hecho. Y como los tres somos hombres y mujer de la tradición, hay pocas cosas más tradicionales, siempre lo decimos, que el refranero castellano, y es de bien nacidos ser agradecidos. Y queremos dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí esta tarde con nosotros, dar las gracias a todos los ponentes que participan en el Congreso, a las entidades que colaboran, por supuesto a la Sociedad Española para la Conservación del Patrimonio, a toda su junta directiva, al Castillo San Servando por cedernos una vez más este lugar espectacular y magnífico para realizar un congreso. Y me van a permitir que en estos agradecimientos, o nos van a permitir que en estos agradecimientos nos quedemos con una persona en concreto. Sé que a él no le gustan estas cosas, pero como hemos dicho, somos hombres y mujer de la tradición, y al César lo que es del César.
y les vamos a pedir, por favor, un gran aplauso para la persona que por 4º año consecutivo ha conseguido que estemos aquí, un loco, un visionario, Luis Débora. Y sin más dilación, y porque el tiempo apremia, vamos a arrancar esta mesa redonda que, bueno, para que ustedes se sitúen de cómo va a funcionar esta particular actividad, primero voy a realizar una breve introducción de lo que es el Siglo de Oro y lo que significa Toledo dentro del Siglo de Oro, y luego ya vamos a realizar de manera más clara y directa lo que es la mesa redonda, donde iré lanzando algunas preguntas tanto a Engel como a Gonzalo, para que ellos comenten, para que ellos incluso debatan, para que yo les pique de alguna manera y para que ustedes tomen nota, aunque sea mentalmente, y dejemos unos minutitos al final para que nos pregunten, nos critiquen, nos batamos en duelo, porque estamos hablando del Siglo de Oro, evidentemente, espero que hayan traído su espada correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además, lo hemos querido hacer así, el Siglo de Oro está de moda, también en el cine, con cierta película, que poco tiene que ver con la realidad, pero bueno, pero que nos trae de nuevo el Siglo de Oro y que nos trae de nuevo a uno de los más grandes de las letras españolas o quizás al más grande, eso también lo vamos a debatir. Entonces nos pusimos de acuerdo con el director de dicha película para que mejor que traer a este congreso un tema de actualidad que no genera ningún tipo de debate, como ustedes han visto, que en las redes sociales todo el mundo es tranquilo, calmado, ni ningún tipo de bilis. Bueno, pues nosotros, como nos gusta estar en la cresta de la actualidad, vamos con ello. Antes de nada, ¿qué es el Siglo de Oro? ¿No? Porque más que suena como muy grandilocuente, muy potente, el Siglo de Oro. Bueno, pues evidentemente es algo muy nuestro. Hay distintas explicaciones, distintas justificaciones. Grosso modo, podríamos definirlo como un periodo que abarcaría, muy grosso modo y con muchos matices, desde 1492 hasta mediados del siglo XVII, es decir, 1650 aproximadamente. Ya ustedes se dan cuenta que es mucho más que un siglo. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro, ¿de acuerdo? Y es un periodo, un siglo, entre comillas, siglo y medio en verdad, donde se define la mayor explosión a nivel histórico, político, cultural, artístico, literario, religioso, que ha dado nuestra historia. Nosotros queremos centrarnos con lo que sería quizás la crème de la crème del Siglo de Oro, y es la literatura. Porque estando en Toledo, evidentemente, y en un lugar en el que estamos, hay que referirse a la literatura. Pero antes de esto, ¿cómo se vivía? ¿Cómo era Toledo en el Siglo de Oro? ¿Qué pasaba, en verdad, en Castilla, en Aragón, en España en general, en el Siglo de Oro, para que de alguna manera podamos encajar a esos grandes autores y esas grandes obras que, valga la redundancia, nos ha dado el Siglo de Oro? Pues sí que partir de una premisa muy clara, damas y caballeros, que nosotros procuramos muchísimo, en cualquier lugar en el que estemos del mundo, dejarlo muy claro. Y es que Toledo es la capital espiritual de España. Toledo es el resumen perfecto, con luces y sombras, de la historia de España. Toledo es nuestra Jerusalén, Toledo es nuestra Roma. Por eso, buena medida, o una parte muy sustanciosa de los grandes acontecimientos que marcan la historia de España durante el Siglo de Oro, nacen, pasan y o mueren en la ciudad de Toledo. El siglo XVI arranca de una manera muy, muy, muy triste, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque arranca con la muerte de la reina más grande de la historia de la humanidad. Repito, la reina más grande de la historia de la humanidad, que es castellana, que es española, y que, repito, es reina, es mujer, Isabel la Católica, la más grande de todas. Que no esté de acuerdo, vamos fuera y hablamos. Me pego con él, o sea, yo si tengo que darme de golpe... O sea, es algo que en esta mesa tenemos clarísimo e impoluto. En 1504 muere Isabel, que es una reina muy ligada a Castilla en general y a Toledo en particular. Y el vacío que deja Isabel la Católica va a ser cubierto por una figura religiosa que es muy importante también para la historia de Toledo, de Castilla y de España, que es el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros es arzobispo de Toledo, arzobispo primado, ¿vale? Porque no olviden que la Catedral de Toledo no es Catedral de Toledo, es Catedral Primada de España, es la cabeza religiosa de este reino. Y sus arzobispos son la cabeza religiosa a nivel de estructura eclesiástica de España. Posteriormente, la regencia de Castilla va a ser llevada por Fernando el Católico y cuando él muere, en este caso, previamente ya se da una circunstancia particular y es la figura de una reina
mal llamada Juana la Loca. No hay que llamarla así, ¿a que no? No, por favor, o sea, si con Isabel ya lo teníamos chungo, si la llamáis a Juana I, Juana la Loca, ya sí que ahí no respondo de mis actos, ¿eh? Juana I de Castilla, por favor. No olvidemos que Juana I de Castilla es una reina toledana, pero es una reina a la cual primero Fernando el Católico y posteriormente su hijo Carlos V van, entre comillas, o no entre comillas, a inhabilitar para que no gobierne. Fue reina hasta su muerte a mediados del siglo XVI, pero en verdad no ejerció el gobierno. Primero porque tuvo un marido sinvergüenza, vamos a decirlo, no nos cortamos, Felipe el Hermoso. Tuvo un padre... Yo no lo he dicho, ¿de acuerdo? Sí. Y luego tuvo un hijo que tampoco la dejó gobernar. Avanzamos, año 1519, 1520, ¿quién gobierna en Castilla? ¿Quién gobierna en Aragón? El que va a ser César, el que va a ser emperador, Carlos V. Y el gobierno de Carlos V, y especialmente de los extranjeros que rodean a Carlos V, va a generar la última revuelta medieval y primera revolución moderna, los comuneros de Castilla, la guerra de las comunidades. Un proceso histórico del que sabe mucho Engel y un proceso histórico que nace y muere en la ciudad de Toledo entre 1519 y 1522, donde va a emerger grandes personajes como el gran capitán comunero Juan de Padilla o una gran figura comunera femenina como es María Pacheco. María Pacheco, que en un siglo tan preponderantemente masculino como es el XVI, pasa a la historia con un sobrenombre muy particular, que es la Leona de Castilla. Y si tú en el siglo XVI te conocen como la Leona de Castilla, es que no eres... una petarda del TikTok. Ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. La cuestión es que los comuneros no podían vencer. Si quieren saber más, tiene ahí un libro fantástico de comuneros. Y Carlos V se va a instalar en Toledo, se va a instalar en ese magnífico alcázar que vemos desde aquí. En ese alcázar Carlos V va a recibir a los grandes conquistadores de América, donde por primera vez Carlos V, el emperador, el César, recibe a Cortés y a Pizarro, es aquí en Toledo, es en el alcázar, para que veamos siempre esa simbología de la ciudad de Toledo. Esa ciudad de Toledo que durante esta época entre Carlos V y su sucesor Felipe II se va a desarrollar el famoso artificio de Juanelo, que muchas de las personas presentes lo conocen, han comentado, han visto en maquetas, etcétera, 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 con un artificio que consigue subir agua del río Tajo a la parte superior de Alcázar, porque en Toledo, en verdad, siempre hemos tenido problemas con el agua, porque la ciudad está arriba, pero el río Tajo está abajo. Ahora tenemos problemas con el trasvase, pero es otra cosa. Yo voy soltando perlitas, ¿vale? Muere Carlos V, llega su sucesor, Felipe II, y Felipe II en mayo de 1561 va a hacer algo muy, muy particular y muy interesante. Va a trasladar la corte. Lleva la corte de Toledo a Madrid. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones. Algunas de ellas obedecen a la fuerza que tenía la Iglesia y la nobleza en Toledo. La ciudad de Toledo, que en el siglo XVI es una ciudad más de corte medieval, como se la define en el siglo XIX, como si fuese esto Juego de Tronos, el nido de águilas ahí arriba. No es adecuado para ya un estado de mentalidad moderna como es la España del siglo XVI. Aparte, el clima no gustaba, los cortesanos se enfrentaban con los toledanos. La cuestión es que la capital se traslada a Madrid, a la villa y corte. Pero esto no significa que Toledo entre en crisis. Toledo, en buena parte de la segunda mitad del siglo XVI, vive un auténtico boom, un desarrollo económico, un desarrollo, entre comillas, urbanístico, un desarrollo poblacional. Fijaos, la ciudad de Toledo ahora mismo tiene unos 86.000 habitantes, más o menos. ¿No me equivoco? Los concejales que tenemos por aquí, sí, perfecto. 87.002. Es un gusto cuando tienes gente que sabe que te da el dato exacto. 87.002, vale. Bueno, pues ahora mismo en el casco histórico, si no me equivoco, los habitantes no llegan a 10.000. Bueno, pues en el año 1570, en lo que es solo el casco histórico de Toledo, habitaban más de 50.000 personas. Una locura. Toledo 1570 era como hoy en día París y Nueva York. Todo el mundo quería venir o pasar por esta ciudad. Pero ¿qué sucede? Que ya en 1592, 1595, los intelectuales toledanos se dan cuenta que algo pasa. Detectan que hay una crisis, detectan que hay pérdida de población. ¿Qué es lo que sucede? Que la población, especialmente la nobleza, comienza a marcharse a Madrid. Y Toledo tiene que reaccionar de alguna manera. E intentan buscar soluciones, respuestas a la crisis que ya comienza a vivir Toledo. Una crisis que, repito, arranca en 1595 aproximadamente y llega hasta casi 1980. Una burrada. Toledo pierde su preponderancia política, pero hay algo que no va a perder jamás.
y es en este caso el seguir siendo el imperio eclesiástico, el seguir siendo la cabeza religiosa de España. Y esto va a seguir generando que, igual que sucedía anteriormente con autores como Garcilaso de la Vega, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o Cervantes, otros autores sigan viniendo a Toledo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, nos adentramos en el reinado de Felipe III, nos adentramos en el reinado de Felipe IV, y la ciudad de Toledo sigue en crisis, pero sigue resplandeciendo a nivel cultural y a nivel religioso. Y es que estamos en una época donde cultura y religión van de la mano. Pero bien, ¿qué grandes autores del siglo de oro pasan por la ciudad de Toledo? Una vez que hemos hecho este marco muy rápido, histórico, político, económico de lo que es Toledo en el siglo de oro, ¿qué grandes autores pasan por esta ciudad? Bueno, pues van a ir ustedes viendo Garcilaso de la Vega, el gran poeta del Renacimiento español, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los dos grandes autores de la mística toledana, ambos ligados a Toledo. Como no, Miguel de Cervantes, aquel que dijo, oh peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades. Eso dijo Cervantes de Toledo. Como no, Lope de Vega, aquel que dijo de Toledo que como el corazón es en el cuerpo, el centro y el principio de la vida, así es Toledo, corazón de España. Francisco de Quevedo, un tipo castizo y genial. Luis de Góngora también pasa por Toledo. Tirso de Molina, aquel que dijo regocijada estaba la emperatriz de Europa, Roma II y corazón de España. Si alguna vez en Toledo necesitamos merchandising, marketing, publicidad, no te pido que lo superes, igual a estas palabras. O Calderón de la Barca, el gran autor de los autos sacramentales del barroco del siglo de oro español. Pues bien, damas y caballeros, todos ellos pasan por la ciudad de Toledo. A partir de aquí, abrimos la mesa redonda. Lanzo la primera pregunta a Engel y a Gonzalo y a Engel. Tomen nota por si luego ustedes quieren preguntar. Que se lance quien quiera de los dos el primero. La primera pregunta que les lanzo. ¿Por qué pensáis que Toledo ejerció lo que podríamos denominar poder de atracción sobre tantos grandes personajes del siglo de oro? Ahí queda. Bueno, empiezo yo porque me ha hecho así Gonzalo la señal tácita. Venga, empieza tú. A ver, aquí podemos ver dos, bueno, no saludo porque ya os doy por saludados, porque ya tanto Lourdes como Dani ha hecho las presentaciones y queremos ir un poquito ligeros de tiempo. Pero bueno, daros todos por saludados, por bienvenidos y gracias por estar aquí, por supuesto. Hay dos cuestiones aquí, que es una cuestión práctica, que es la proximidad con la corte. Dani os ha contado antes que la corte se traslada, que la corte, por cierto, era itinerante, y se fija en Madrid. Obviamente los grandes autores, que también eran gente que hacía carrera eclesiástica o que eran funcionarios, estaban en el ámbito de la corte. Entonces Toledo es una ciudad que estaba muy cercana a la corte, por lo tanto hay una cuestión práctica, que es lo mismo que tenemos hoy en día. Toledo, una de las ventajas que tiene, su gran poder de atracción turístico, es la proximidad con Madrid. Y luego, aparte, está también una cuestión menos prosaica, más espiritual, si lo queremos decir así, que es la atracción mágica, la atracción de la leyenda y la atracción histórica. Hay que tener en cuenta que Toledo es una ciudad que era ciudad de ciudades, y lo sigue siendo, por supuesto, porque la historia ha ido avanzando. Entonces tenía como ese pozo romántico que tanto atraía a los autores, no solo en el siglo de oro, sino en el siglo XX, cuando, seguro que os sonarán estos nombres, Lorca, Alberti, Buñuel, crean la Sociedad, ¿no?, de Toledo y deciden de vez en cuando, pues ellos estaban en la residencia de estudiantes de Madrid y de vez en cuando venían a Toledo, ¿no?, pues a tener experiencias místicas, de acercarse, ¿no?, con la historia y con esa tradición. Entonces tenemos esos dos factores y ahora que nos diga algo Gonzalo, que lo veo muy callado. A ver, yo creo que simplemente viendo las citas que ha traído a colación Daniel, de Lope de Vega sobre Toledo, de Tirso sobre Toledo, de Cervantes sobre Toledo, lo que está a la vista es que durante el siglo de oro la ciudad de Toledo es un referente identitario de esa España del imperio.
Es una ciudad vinculada a la Reconquista, es una ciudad en una España que tiene presente el referente del mito godo, de la historia del reino godo de Toledo, que durante el reinado de Carlos V se ha ganado el apodo de imperial y ha incluido en su escudo el águila bicéfala. Entonces, yo creo que lo que pasa es que los autores del Siglo de Oro están reflejando lo que está pasando en la España del 16 y 17, que aunque la corte se mueva a Madrid y aunque la monarquía absoluta esté generando una nueva edad, estamos cambiando de fase, salimos del orden estamental puramente medieval y se está generando otra cosa, que serán las monarquías absolutas. Bien, pues en torno a ese proceso hay una especie de conciencia colectiva en torno a la ciudad de Toledo, como entre comillas así la llama Daniel, capital espiritual de España. Entonces yo creo que es un referente identitario. Hasta tal punto es así que yo incluso traería a colación la idea de la misa mozárabe o el rito mozárabe en Toledo, que es el rito godo, y que en un principio es la única ciudad que tiene el derecho a hacer la misa goda, ¿verdad? Entonces todo esto acaba dando un aura a la ciudad de Toledo como de lugar sublime, con mito, leyenda, tradición, historia. Lo tiene ahora, ¿verdad? Bien, pues haceros cargo que en el siglo XVI y XVII también lo tenía. Por eso los autores como Lope de Vega pueden decir que Toledo es el corazón de España y expresarse en los mismos términos Tirso de Molina. Damas y caballeros, esta mesa redonda convalida por un grado de historia, ¿vale? Que ustedes lo tengan en cuenta. Van a la UNED, hablan y se convalida. Siguiente pregunta. ¿Qué autor, ligado a Toledo y al Siglo de Oro, o qué obra recomendaríais a los presentes y a los que nos ven por las ondas para que cualquier persona que quiera acercarse al Siglo de Oro lo pueda hacer de una manera épica y correcta? ¿Quién contesta primero? ¿Yo? Siempre las damas, Pues, somos caballeros del Siglo de Oro. Siempre, vale, pues ya lo asumo. Yo quiero hablar, quiero aconsejar y quiero recomendar una figura desconocida. No tiene que ver con Toledo, o al menos mucho. Es una mujer que se movió mucho por toda España, incluso en otros países, y es la primera novelista en castellano. No la primera escritora fue una monja del siglo XV, pero sí la primera novelista, y es más, se considera que es la primera novelista de terror. Antes, bastante antes, porque estamos hablando de 1620, 1640, etcétera, o sea, mucho antes de Mary Shelley. Y estoy hablando de María de Zayas. María de Zayas, mujer injustamente caída en el olvido y que tiene una obra interesantísima. Y diréis, si no es de los grandes autores, si no tiene tampoco especialmente nada que ver con Toledo, ¿por qué tiene que ver con la mesa redonda o por qué tiene que ver con el tema del Congreso? Porque en la obra de María de Zayas, especialmente en la última obra que hizo, que se llama Desengaños amorosos, trata mucho acerca del tema de la magia, del misterio, de lo que no se conoce. Apuntad, aquellos que tengáis curiosidad. Bueno, Desengaños amorosos son varias novelas cortitas, ella toma como referencia el Decamerón, entonces en un contexto de dos amantes que se van a casar, que eran Lisis y Diego, pues los días antes cuentan historias, suelen ser historias truculentas, ¿no?, de mujeres que sufren abusos por parte de o de sus padres o de sus amantes o de sus maridos. Hay tres en concreto donde aparece el tema de la magia, de lo fantasmagórico, y son los siguientes, si tenéis curiosidad lo podéis encontrar fácilmente. Sería el Desengaño 5, ¿vale?, donde aparece el tema de la hechicería, el Desengaño 8, que ese es tremendo porque aparecen fantasmas, cabezas parlantes, o sea, cabezas decapitadas que hablan, etcétera. Es tremendo, es muy interesante de leer esto. Y luego mi favorito, porque es muy, no sé cómo decirlo, es muy extraño, yo es de las cosas más raras que he leído, y he leído cosas muy raras, creedme, que es el Desengaño 9. Os lo voy a resumir un poquito porque tampoco os quiero hacer spoilers. El rey Leopoldo de Hungría, la reina, están enfrentados, el rey quiere matar a la reina. La reina cuenta con el apoyo de la Virgen María y el rey cuenta con el apoyo de un mago que contrata. Y es como que la Virgen y el mago luchan entre sí con sus poderes, intentando cada uno defender pues, a las personas que defendían, ¿no?, a cada uno de los personajes. Entonces es como un videojuego, no sé, una cosa extraña.
y es una cosa que es digna de leer, ¿no? Por lo curioso, y esto, insisto, es en el año 1647 cuando se va publicando. Por lo tanto, María de Zayas, quedaos con ese nombre y si tenéis curiosidad con esos 3 relatos que os he dicho. Bueno, yo por mi parte, Miguel de Cervantes y el Quijote. Por una cosa que me gusta contar en la visita guiada que hago por las mañanas, y es que recordar que la primera parte el primer libro, sabéis que se publicó en 2 partes, ¿no? Pero el primer tomo, a su vez, incluye 2 libros. Y entonces, en la primera parte del Quijote, hay una escena en la que se van a pelear el Quijote contra el vizcaíno, no sé si conocéis la escena, y el relato se corta. Y Miguel de Cervantes dice que no puede seguir contando la historia del Quijote porque efectivamente es una novela de caballería y él está haciendo una cierta burla, ¿verdad?, a las novelas de caballería. Y las novelas de caballería siempre se planteaban como que lo que se estaba leyendo era un texto que había aparecido en un cofre escondido en un castillo o que era un pergamino oculto en un bosque y que el autor había encontrado el pergamino. Entonces, Cervantes viene a decir que no tiene el pergamino completo y que la historia del caballero de la triste figura se corta ahí, justo cuando va a pelear con el vizcaíno. Bien, pues lo bonito para mí es que nos va a decir Cervantes que pudo continuar la historia y terminar el libro porque un buen día paseando, dice literalmente, por la Alcaná de Toledo. La Alcaná es un barrio que tenía como una especie de rastro popular, donde los vecinos colocaban cosas en la calle y se vendían o se intercambiaban. Dice, paseando por la Alcaná de Toledo, y dice además de una manera muy bonita Cervantes, dice, como tengo la costumbre de leer hasta los papelillos que me encuentro por el suelo, resulta que se fija en un carpatacio donde hay algo escrito que lo reconoce como en árabe aljamiado, y al ojearlo ve que pone Don Quijote, y dice, ostras, que va a ser esta la continuación. Y efectivamente es la continuación y entonces sí puede consumar la historia. Entonces a mí me encanta pensar que Cervantes como novelista dijo, a ver, como es una novela de caballería se basa en un pergamino y como pasa en las novelas de caballería el pergamino está roto, está fragmentado y hay que terminar de completarlo. Y cuando llega el momento para Cervantes de imaginar cómo completa el pergamino, imagina que lo completa porque el resto del pergamino del caballero de la triste figura estaba en el rastro de Toledo, en el barrio de la Alcaná. Decidme si no es una preciosidad, hombre. Ole. Siguiente pregunta, y pues eso, el tiempo apremia. Yo ya sé la respuesta de cada uno de ellos, pero como quiero un poquito de polémica, ¿no? Como los programas estos deportivos, ¿no? Que seguro que veis por las noches, aunque digáis que no, los veis exactamente igual que yo. Yo estoy seguro que de los 2 autores que voy a mencionar, vamos, los 2 autores, si fuesen, lo ha dicho Jesús, ingleses, franceses, etcétera, habría películas, series por doquier. Pero bueno, aquí en España, como somos contenidos, vamos a decirlo así, suavemente, hay lo justo y necesario, o lo que hay, tela marinera. Engel, ¿Cervantes o Lope de Vega? Justifique su respuesta. Bueno, voy a lanzar una respuesta así, que es un poco trampa. A mí yo me quedo con los 2, yo no quiero elegir, me gustan los dos. Hay que mojarse, Dani. Por favor, hay que mojarse, el público quiere carnaza. Bueno, yo me voy a quedar con Lope, teniendo en cuenta como autor favorito del Siglo de Oro, y me voy a aclarar en esto. Cervantes obviamente me gusta, pero yo considero que Cervantes trasciende el Siglo de Oro, trasciende todo. La figura de Cervantes es tan inmensa, o sea, de verdad, qué suerte tenemos de contar con Cervantes en nuestro acervo cultural. O sea, somos afortunadísimos hasta un nivel insospechado. Pero como figura importante del Siglo de Oro, como figura más característica del Siglo de Oro, yo me quedo con Lope. A ver, también tengo que aclarar esto. Lope es, como dicen los jóvenes de hoy en día, mi crush, ¿vale? Es mi amor platónico de toda la vida. Ya está, hay a quien le gusta este de Crepúsculo, el vampiro este que no sé cómo se llama, pues a mí me gusta Lope, soy así de friki. Pero luego aparte yo creo que Lope es más característico porque su vida ya es Siglo de Oro. O sea, él representa la esencia del Siglo de Oro, es religiosidad, es un canalla profesional, mujeriego, arrepentido, es todo. Y él tenía además, enlazando con lo que ha dicho antes Luis Silva, como la lengua de fuego, ¿no? Como este fuego creador. Por eso era el fénix de los ingenios, porque tenía ese arrebato, ¿no? Ese afán
creador tan propio y tan prolífico del Siglo de Oro. Entonces, esa es mi respuesta, Ok. pero con los matices, que no se enfade nadie conmigo. Que me parece muy bien. Luego hablamos de lo del crash, ¿vale? ¿Me aclaras alguna cosa? Amor, lleva nada. muerto 5 siglos, no Gonzalo. te preocupes. Bueno, yo totalmente de acuerdo con Engels cuando dice que quizás más representativo del Siglo de Oro sea Lope que Cervantes, quizás, pero yo escojo Cervantes. Yo escojo Cervantes porque en su vida y en su obra, las distintas capas que se dan en su existencia y luego en lo que es el desarrollo de su obra y sobre todo en su obra universal, El Quijote, hay una serie de capas de significado que todavía siguen trasladables al mundo contemporáneo, a la vida moderna. Yo siempre digo, lo decimos en nuestra visita en Alcalá de Henares, que el Quijote sigue siendo el revulsivo que permitiría a los españoles enraizarse y reencontrarse con su tradición. Yo reivindico a Cervantes. Tenéis que pensar que Cervantes, haciendo la burla que hace a las novelas de caballería, a través de un personaje como el Quijote y de su escudero Sancho Panza, acaba generando una cosa para nosotros fascinante, y es que, por un lado, la burla se produce, el descrédito de la novela de caballería como una literatura banal que de algún modo, bueno, pues puede llegar a enloquecer, ¿verdad?, a ese hidalgo manchego, pero en todo momento, cuando el Quijote da sus discursos sobre la caballería, sobre el buen gobierno, cuando da los consejos a Sancho Panza, cuando se entrevista con el caballero del verde gabán, Don Quijote da las claves de la cosmovisión tradicional. En este sentido, nos gusta decir que Don Quijote podría invitarnos a los españoles del siglo XXI a releer el Amadís de Gaula, a releer las novelas de caballería, pero en lugar de volvernos locos y creer literalmente que hay dragones y gigantes, asumir el lenguaje alegórico del pensamiento mágico y saber que, como dice Don Quijote, nada es más necesario para el mundo que los caballeros andantes. Ahora los caballeros andantes tendrán que asumir que una cosa es un molino y otra cosa es un gigante. Releer la literatura caballeresca sin enloquecer, pero sabiendo que dicha literatura tiene razón. Me gusta pensar que este es el mensaje en la botella que el Quijote nos traslada, que Cervantes nos traslada, quizás para ser puesto en valor especialmente, no en el siglo XVI, sino en el siglo XXI. Vale, ya no convalida grado, ahora convalida máster. ¿Vale? Vamos subiendo. Lourdes, ¿cuánto nos queda? ¿10? ¿5? ¿7? Vale. Una pregunta más muy rápida y dejamos para que el público pueda hacer un par de preguntitas, ¿de acuerdo? Venga, muy rápido. ¿Qué pensáis que necesita Toledo en particular y España en general para un sano reencuentro con el Siglo de Oro? Congresos como este, rutas culturales como las vuestras y, sobre todo, yo siempre digo lo mismo, ya es de formación profesional, a través de la educación. Un programa educativo, por favor, que acerque a los jóvenes y los no tan jóvenes las figuras más relevantes del Siglo de Oro. Desde una visión que no sea como las de las películas que se están haciendo recientemente, que son una cosa que no se entiende muy bien. Podemos prescindir de esas películas, sí, ¿verdad? Entonces, desde una visión sana, honesta y, sobre todo, que enriquezca. Yo creo que esa es la clave. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es despertar al alma barroca. Despertar al alma barroca. El barroco español es la plenitud de la tradición española. Y a día de hoy estamos desenraizados y desconectados del alma barroca. Hay que despertar al alma barroca, que tiene que ver con la idea de vivir para hacer mérito espiritual. El trabajo del alma es el trabajo en el mundo. El trabajo en el mundo es el trabajo del alma. Eso es esencia barroca, mérito espiritual. El barroco también es no dejarte engañar por las apariencias, por el oropel del mundo. Finis gloria mundi, memento mori. El barroco insiste y te recuerda que todo es transitorio, efímero e impermanente. El culto a la honra, honra sin marcos. Al rey la hacienda y la vida se deben dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios. Entonces, una antropología del honor, de la honra. Y luego una manera de plantearse la vida, como nos gusta decir, con donaire, que esto es un concepto del barroco, ponerse el mundo por montera, torear la vida como venga, te pille la vaca o no te le pille. Ese donaire del Siglo de Oro es fundamental.
evita la angustia existencial, el desánimo, la neurosis, la depresión. Nada de eso está presente cuando en el barroco se asume ese donaire. E incluso en la plástica del barroco, que sigue tan presente en las procesiones de Semana Santa, una idea propia del barroco español, que es en la carne, en la sangre, en los huesos, en el sufrimiento, en la penuria existencial, las puertas del cielo están abiertas. Las puertas del cielo no han quedado cerradas por el pecado original. Y más allá del sufrimiento y el padecimiento que el barroco tanto retrata, en esas procesiones de Semana Santa que son casi una especie de barroco hecho fiesta popular, en la carne, en la sangre, en los huesos y en el dolor, las puertas del cielo están abiertas. Entonces, yo creo que España debe despertar a su alma barroca, que es la perla del alma de España. Esto ya convalida por doctorado, ¿vale? Vamos ya a más. Lourdes, 30 segundos nosotros luego para cerrar, ¿vale? Yo necesito 30 segundos para cerrar. Así ya que quien quiera preguntar, lo que tú consideres. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? No tengáis miedo. Sin miedo. Gonzalo no come a nadie. Todavía. Creo, en primer lugar, Hilario, madre mía. Bueno, tampoco te asustes tanto, ¿no? No vas a echar la bronca. ¿Qué No voy a hacer. Tarea para el fin de semana. No es ninguna bronca. Es don Hilario, ¿vale? Gran académico de Toledo y profesor de muchos de nosotros. Un aplauso, por favor. Bueno, de nuevo. La panorámica que habéis hecho es bastante exacta, pero falta personajes toledanos como Román de la Higuera, sí, un mágico encriptado, Tamayo de Vargas, que estuvo aquí durante mucho tiempo, Juan Ruiz de Santa María, un personaje poco estudiado. Sí es más estudiado Juan de Quirós, escritor público, o Francisco Langallo de Castro, todos ellos muy mencionados por Lope de Vega. Quizá esas figuras menores también merecen un reconocimiento. Por supuesto. Por supuesto, totalmente. Ya tenemos deberes, os lo he dicho que don Hilario se va a poner deberes. Permítame que me quede con Román de la Higuera, porque yo en alguna ocasión he tenido oportunidad de hablar de él, y si no le conocéis, hay un artículo fantástico, que no me acuerdo el nombre del profesor que lo escribió, pero lo titula así: el mayor mentiroso de la historia, entre comillas. Es el autor de los falsos cronicones y es un tipo que escribía historia, pero cuando no tenía un dato determinado, se inventaba una fuente antigua y a tomar por saco. Y alguno dirá, eso no tiene validez. Ojo, que inventarse una fuente histórica en el siglo XVI o XVII tiene mucho mérito, y sobre todo hay que ver lo que encierra dicha falsificación, que tiene mucho más. ¿Alguna preguntita más? Jesús, coméntanos. Las preguntas son de nivel, joder, ahora Jesús. Ya verás. No, que va. No, es verdad que, y además interesantísimo toda esta introducción que habéis hecho del siglo de oro, y es verdad que casi siempre, cuando se habla del siglo de oro, se centran en los autores que habéis comentado, ¿no? Siempre se habla de Cervantes, de Lope de Vega, en fin, de Quevedo, de Góngora, de Calderón de la Barca. Quedan a veces, siempre en un segundo lugar, gente muy importante, y aquí va la pregunta tanto para Engel como para Gonzalo, ¿no? Gente de segunda mano, pero yo creo que también contribuyeron para que el siglo de oro sea lo que es. Por ejemplo, Luis Vélez de Guevara, ¿no? Con su Diablo Cojuelo, que es fundamental, sobre todo también por esa conexión con ese mundo mágico y con ese trasfondo heterodoxo. Hay otro que es Alonso de Castillo Solórzano, por ejemplo, y hay otro que sería Jerónimo de Pasamonte. Y aquí van las preguntas. Engel, has hablado de María de Zayas, pero no sé si sabes la teoría que estableció una catedrática de Barcelona diciendo que Alonso del Castillo Solórzano realmente es el autor que está detrás de María de Zayas, que ella nunca llegó a existir. Me gustaría que nos aclararas. Y para ti, Gonzalo, Jerónimo de Pasamonte es el que dicen que ese famoso Quijote apócrifo lo escribió realmente él porque se sintió un jurado malinterpretado y, por supuesto, vilipendiado por la primera parte del Quijote, y entonces dice que posiblemente en venganza hiciera ese Quijote apócrifo. Yo creo que sería bueno que aclaráramos para el venerable público y las damas y caballeros si realmente estos dos personajes estaban detrás de esta infamia. Vaya preguntas, agárrate. Nos ha desmontado todo lo que hemos dicho, ha venido Jesús, no lo ha desmontado. Madre mía, la que nos ha liado Jesús. Bueno, sí, efectivamente, se duda de que María de Zayas no solo, o sea, y esto ya es, estamos hablando ya con palabras mayúsculas,
no solo que existiese o no, sino que, o sea, no solo que hubiese escrito las obras, que esto siempre es discutible entre autores, el propio Lope se dice que tenía una escuela, se me ha apagado el micro, ¿ves? Esto es una señal, Jesús, de que no interesa lo que voy a decir. Del propio Lope se dice que tenía una escuela de negros, entiéndase como gente que escribía, no, hombre, a ver qué vais a entender por esto, por favor, gente que escribía sus obras. Bueno, María de Zayas, yo creo que sí que escribió. Lope habló en su Laurel de Apolo, que hablaba, son poemas que hablan de distintos autores, habla de ella, la llama Sibila. Yo creo que sí, pero las teorías están ahí. Ya es una cuestión de fe, lo que quieras o lo que no. Hay cosas que son más o menos indiscutibles, como por ejemplo la autenticidad de la figura de Francisca de Nebrija, la hija de Antonio de Nebrija, que siempre se dice que existió y que tiene una cátedra en Alcalá. Pues esa señora no existió, ¿vale? No existió, no hay nada que lo demuestre. Pero en el caso de María de Zayas sí. Sí. Pero bueno, muchas veces es cuestión de fe. Pero esto pasa también lo mismo de siempre. Una mujer del siglo XVII que escribía estupendamente bien. Pues ahora venimos y decimos que no lo ha hecho ella. Ya cada uno que piense lo que quiera. Bueno, lo que comentas del famoso apócrifo, del Quijote, etcétera, yo creo que es que la obra genera círculos concéntricos, desde lo más importante, la parte medular, a esa especie de trama, ¿no?, de un personaje que hace un Quijote apócrifo, que mueve a Cervantes a escribir entonces la segunda parte y la comenta directamente en la segunda parte, el apócrifo, el personaje que escribe el apócrifo con esa idea de que se quiere vengar de Cervantes porque hay una burla contra él. Yo creo que esto sí que da, por ejemplo, de argumento a tramas cinematográficas más interesantes de las que a lo mejor se están haciendo a día de hoy. Pero, al fin y al cabo, yo creo que es verdad que cuando una obra es tan potente o cuando un autor es tan potente, genera esos círculos concéntricos de especulación. Y yo pienso que nos movemos ahí en un margen especulativo, aunque lo que sí es cierto es que le hicieron un apócrifo, que tiene narices, ¿eh? Escribes el Quijote, la obra de tu vida, y te enteras que un jeta te ha hecho la segunda parte. O sea, es que, entonces, es verdad que esa es una historia que, no sé, te demuestra lo complicada que es a veces la vida, ¿no? Parece que Cervantes lo tenía claro, voy a escribir el Quijote, pues no, te hacen la segunda parte y te comen el pastel, pero coño. Entonces, bueno, es un tema muy interesante y, no sé, bueno, ya digo, como de círculos concéntricos a partir de una cosa tan potente como Cervantes y su Quijote. Bueno, damas y caballeros, yo creo que la conclusión a la que ustedes pueden llegar es que si en algún momento de sus vidas, porque hay gente que hoy en día no entiende por qué se da tanta importancia al siglo de oro, o qué es eso del siglo de oro español, que no es para tanto, que tiene que ver con cosas políticas del siglo XXI, ya ves tú, no se compliquen la vida, no suelten la chapa que hemos soltado nosotros. Simplemente utilicen 4 palabras para definir el siglo de oro español. El siglo de oro español es... No lo olviden, cuando fuimos los mejores. ¡Viva España!